Bienvenidos y bienvenidas al segundo módulo del CBO, curso virtual obligatorio para el ingreso en ARC. Mi nombre es Juan Pablo Yang y voy a ir coordinando una serie de podcasts para cada uno de los 9 módulos que conforman el curso. Este módulo es sobre guión cinematográfico y para hablar sobre su contenido hoy nos acompañan Enrique Cortés, instructor de la materia Guión 2, guionista egresado del CERC y autor de numerosos guiones cinematográficos, entre los que se destacan Tatuado, La Mina, La Punta del Diablo y varias películas de animación, como Ratón Pérez, Martín Fierro, El Arca o Selkirk, El verdadero Robinson. Y también tenemos la presencia de Esteban Garelli, guionista egresado de la ENARC, instructor de taller de guión de primer año y autor de los films Cómo funcionan todas las cosas y La muerte no existe y el amor tampoco. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien. Bien. Bueno, ¿por qué es el guión un extraño objeto para definir? Bueno, porque es un texto literario, pero a la vez es un texto literario muy particular, ¿no? Porque tiene, además de una función narrativa, también es una herramienta de producción. Entonces, eso exige un tipo de escritura muy precisa que implica que por ahí cambiar una palabra por otra aumente el presupuesto miles o en este caso en la actualidad millones de pesos. Entonces eso hace que sea una escritura muy particular, que tiene reglas muy estrictas y formas de poner las palabras dentro de una hoja y bueno, eso es parte de lo que se aprende y de lo que se enseña en esta escuela, ¿no? Y también no enamorarse demasiado de las palabras, ¿no? Así es, sí, porque es un tipo de escritura donde el foco está puesto en la acción, ¿sí? En lo que los personajes hacen y en cómo se mueven los personajes por los espacios y cómo dialogan entre sí. Pero hay un montón de palabras que uno puede encontrar en la poesía o en la narrativa que en un guión no podemos poner. Perfecto. Y Esteban, contanos, ¿por qué decidiste ser guionista, trabajar como guionista? La verdad que fue un poco de casualidad cómo llegué. Siempre me gustó mucho el cine y siempre me gustó mucho escribir. Justamente le respondí eso mismo que te estoy respondiendo a vos, a Irene Covis y a vos, porque vos, Juan Pablo, estabas con Irene ese día que me tomaron el coloquio, hace ya unos 20 años más o menos. Te formamos bien. Me acuerdo que Irene me miró así como diciendo, bueno, decime algo más, como diciendo, o sea, todos más o menos dicen lo mismo. Es la pregunta que hacemos todos los años, ¿no? ¿Por qué querés estudiar? ¿Por qué querés ser guionista? Y me acuerdo que en ese momento le conté y le dije que, o sea, me quedé pensando un poco y enseguida me salió como que siempre que me pasaba algo, pensaba cómo se le iba a contar a los demás, a mis amigos, a mis parejas, familia. Entonces, en esa pulsión por contar, es algo de lo que está detrás de mi interés por ser guionista y por contar historias. En ese momento no sabía bien de qué se trataba, porque, por ejemplo, no sabía que la mayoría de las veces los guionistas escribimos por encargo, o sea, no decidimos mucho sobre lo que escribimos. Después, por suerte, a medida que fui conociendo la carrera y la profesión, me fue gustando y lo disfruto mucho. Porque a veces los guionistas son como los grandes desconocidos, ¿no? Es decir, se les tienen que ocurrir grandes ideas y tienen que construir buenas historias que nos identifiquen y nos emocionen, pero después están como en un segundo plano, ¿no? Y uno lo vive un poco también en la escuela, ¿no? Es decir, bueno, todos se van al rodaje y el guionista se queda. Igual puede participar del rodaje y de hecho nosotros recomendamos que lo hagan porque el guionista además no es simplemente alguien que sabe usar palabras para describir imágenes o sonidos, sino que tiene que conocer cómo se hace una película, ¿no es cierto? Vos dijiste que, bueno, gran parte del oficio de un guionista es escribir por encargo. ¿Cómo vivís esta situación, ¿no? Es decir, bueno, imagino que vos también escribís guiones propios o historias propias, pero el trabajar por encargo a veces es una característica que uno tiene que aprender en la escuela, porque no es tan sencillo, ¿no? No, para nada, digamos. Es parte de uno de los descubrimientos que yo tuve de la profesión estando acá en la escuela. Y por suerte digo que me gustó. Así conozco gente que no le gusta tanto ese tipo de escritura, porque siempre, si bien la escritura puede ser un trabajo solitario, siempre es un trabajo en equipo, en la escritura audiovisual me refiero, ¿no? Porque por más que vos estés solo en la computadora,
para sentarte solo en la computadora tenés que tener muchas reuniones previas con dirección, producción, con otros equipos de guionistas, con otros miembros del equipo, para acordar sobre lo que vas a escribir. Y a la vez, cuando vos entregás, después eso implica muchas veces ese material que uno entrega, lo leen 10, 20, 30, 50 personas, todos van a opinar algo, uno se tiene que bancar eso. Eso es otro punto importante, una advertencia importante, que todo el mundo va a hablar del guión, pero no es tan fácil escribir, ¿no? O sea, hablar sobre lo que nosotros hacemos es muy sencillo. Me acuerdo que yo al principio, en mis primeros años trabajando, me enojaba bastante porque, por ejemplo, me encargaban algo y yo pedía más precisiones sobre lo que me encargaban y no me la daban. Entonces, bueno, no, vos encargate, por ahí me daban, no sé, 2 horas de material y armaba 10 minutos de una nota. Ahora, cuando yo ya traía ese material armado, a todo el resto del equipo se le ocurrían brillantes ideas sobre cómo mejorarlo, corregirlo, qué sacar, qué poner, y yo me quedaba como diciendo, pero me lo hubieran dicho antes, porque ahora todos lo tienen tan claro. Pero bueno, después descubrí que a nosotros nos pagan para eso justamente, ¿no? Para armar algo cuando no hay nada. Exactamente. Además, el aspecto interesantísimo que uno va descubriendo es que, claro, sin el guión, ni el fotógrafo puede hacer la luz, ni el director de arte puede hacer la escenografía, ni pensar el vestuario, ni el sonidista puede pensar un diseño sonoro, porque necesitan la historia y el cómo está contada esa historia que lo da el guión. Es decir, como bien dijiste vos antes, el guión es una obra literaria en proceso de transformarse en otra cosa, pero a la vez es un documento de trabajo. Es que muchas veces la escritura no tiene que ser solamente precisa en cuestiones de producción, como decía antes, sino también, por ejemplo, uno puede, no sé, describir cómo es el vestuario de un personaje, lo que es importante dramáticamente. Después, qué ropa lleva puesta, va a ser las personas encargadas del vestuario va a hacerlo. Entonces uno tampoco se tiene que exceder en ese nivel de detalle. Entonces, a la vez, fotografía va a darle su propia impronta de la iluminación a esa escena y el clima de esa escena. Siempre es importante saber hasta dónde, o sea, qué es lo fundamental que nosotros tenemos que describir en la acción de ese guión y qué dejar para que otros miembros del equipo aporten toda su creatividad también. Diste con un aspecto importante, una característica que tiene también la escritura de guión, que es cómo se lee el guión. Uno cuando lee el guión tiene que ver la película, imaginársela cómo va a ser, y eso requiere una dramaturgia o un tipo de escritura muy fluida. Y teniendo en cuenta un poco lo que dijiste respecto a la caracterización de personajes o la descripción de los espacios, si bien lo tenemos que hacer de una manera en donde no cortemos el movimiento de la acción, ¿no? Es decir, el hilo de la acción. Así que bien, bueno, acá estamos con también la presencia de Enrique Cortés. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, muy bien. Bueno, con Esteban estuvimos hablando un poco de la decisión de ser guionista, ¿no? De la vocación, de por qué uno elige el guión. En tu caso, ¿cómo fue? Bueno, imagino que en principio es un poco el camino que uno escucha en general en todos, que es un amor por el cine y un amor por la escritura, y que esta combinación de alguna forma te va decantando hacia ese lugar hasta que lo aprendes del todo, ¿no? Digamos, me parece que quería hacer películas y descubrí que quería escribir, que terminó siendo eso en el final, ¿no? Y hablábamos recién con Esteban que escribir por encargo no es tan sencillo, digamos, que es algo a lo que la escuela de alguna manera necesita enseñar en su pedagogía del guión esta impronta que tiene el guión, el trabajo del guionista, que no solo escribe para sí, sino que muchas veces es contratado para escribir para directores o adaptar historias que quizás no serían las que uno adaptaría, pero es parte de la profesión, ¿no? En general es la profesión, más que parte. La excepción es la otra de escribirlo. En realidad uno escribe para otro y hay que entenderlo con claridad, porque el problema o una de las demandas más importantes para mí para la formación del guionista es justo eso, entender la demanda, entender la eficacia del guión está más asociada a entender la demanda, porque hay muchos guiones muy bien escritos que al director no le gusta. Y no le gusta porque no lo quiere filmar. O sea, no es eso lo que quiere filmar. No está tan asociado a la calidad o a lo que se entiende como calidad, ¿no? Por ahí un poco reiterativa, pero hago una analogía para explicar que es como
que te traen un juguete roto, ¿no? Ellos tienen una idea, tienen una intuición o a veces tienen un argumento, pero es algo que por alguna razón sienten que no está funcionando, si no lo escribirían ellos, claramente. Y lo que tenés que hacer vos es que te dejen el juguete, desarmarlo, pero el que va a jugar, arreglarlo, y el que va a jugar va a ser otro. En esto que decías vos es muy claro y para mí hay una diferencia. ¿Por qué guionista y por qué director? Me parece que para el guionista el guión es un fin en sí mismo y para el director es un medio. Y ahí me parece que reside un poco la diferencia de esta escritura que es diferente, ¿no? Bueno, y también es característico, pues lo vivimos los tres de alguna manera como alumnos del SARC-ENARC, pero también como instructores en el proceso de formación, de que no es solamente una capacidad literaria que uno puede traer de joven, de un taller literario, lo que va a ser de un guionista un buen guionista. Obviamente tiene que trabajar con las palabras, pero es importante que podamos diferenciar esa aptitud para los futuros aspirantes, los que nos están escuchando en este podcast, y entender un poco cuáles son estas virtudes o estas aptitudes que requiere ser guionista, ¿no? En esta tarea de escribir por encargo, de escribir para otros, siempre hay algo desafiante, como muy lúdico, ¿no? De que a nosotros nos tiran 3 o 4 ideas sueltas que a priori pareciera que no tienen mucha conexión entre sí, y nuestro trabajo justamente es encontrar el sentido, ¿no? Armar un sistema entre esos elementos que sea orgánico y que pueda transmitir lo que las personas que nos convocan quieren transmitir, y que ellos todavía no terminan de encontrarle la vuelta. Entonces justamente nos convocan a nosotros para eso. Uno como guionista puede armar sus propios proyectos, juntándose con amigos, con colegas. Siempre a lo largo de estos años de profesión, desde que terminé la escuela, al mismo tiempo que tenía algunos trabajos para que me permitían pagar las cuentas y alimentarme, con otros, dedicaba parte del tiempo, a veces a la mañana, a veces a la noche, los fines de semana, para sentarme a escribir y armar carpetas de proyecto con amigos que después, por suerte, se convirtieron en películas. Está muy bien. ¿Qué es lo que necesita saber, el guionista para desarrollar su profesión, más allá del manejo de las palabras? Bueno, a mí me gusta, siempre me llama la atención y lo señalo que en casi todas las escuelas de cine están las materias de guión y hay un taller de escritura creativa. Ya da por sentado que el guión no lo sería. Y ahí hay una contradicción que me parece que está en el núcleo de lo que tenemos que empezar a preguntarnos. O sea, primero hay que saber tratar a las palabras, independientemente de lo que escribamos. O sea, el guión tiene, o por lo menos a mi manera de ver, tiene 3 dimensiones. Una que es operativa, o sea, necesitamos que lo que está en el guión alguien lo consiga, ¿no? Hay otro costado que es ornamental, que es dar el contexto, ¿no? Y hay una parte que es dramática. Cualquiera de las 3 cosas se pueden transformar en dramática, ¿no? Lo ornamental y lo operativo se puede convertir incluso en dramático. Me parece que es estar alerta para eso, o sea, no dejar que nos gane la idea de que no es una escritura dramática, no literaria, pero sí dramática. Hablemos un poquito, porque los dos han tenido películas que han adaptado textos literarios, ¿no? Brevemente, ¿cómo fue ese proceso y cuáles son los mayores problemas que tuvieron que enfrentar? Bien, en los casos en los que tuve que hacer una adaptación de una obra literaria, hay que tomar un montón de decisiones, ¿no? Entonces, de alguna forma, las primeras preguntas que como guionista tuve que hacer fue, bueno, al director que me convocó para trabajar esa película, es ¿qué quieres hacer con este libro? Porque con ese mismo libro se pueden hacer muchas películas diferentes. Pero en general, si es una novela, hay que hacer un recorte muy grande y hay que quedarse. ¿Con qué nos vamos a quedar? Y decisiones temporales, se puede cambiar la época, se puede elegir que por ahí la novela está contada desde el punto de vista de un personaje y nosotros elegimos contarla de otro. Pero sobre todo también es qué es lo que más te interesó a vos de la novela, porque puede haber sido muy distinto a lo que me pasó a mí cuando la leí. Entonces, ¿cuál es la emoción que a vos te generó la novela y cuál es la emoción o las emociones que vos querés generar en el espectador? Entonces, también hay una primera etapa que tiene que ver con charlas, donde uno se va conociendo con la otra persona con la que va a trabajar, y una vez que viene esa primera etapa de conversaciones, ya empezar a plasmarlo en una serie de documentos, que ahí sería casi igual a cualquier proyecto, ¿no? Primero empezar por una sinopsis, después por un tratamiento y después llegar a un guión.
Pregunta, ¿tuviste que hablar con el autor o la autora de la obra y hubo ahí algún tipo de intercambio? Sí, siempre tuve la oportunidad de conversar con las autoras originales. Los autores firman un contrato donde en general pueden poner sus condiciones, ¿no? Lo que se busca siempre es que haya una buena relación, que haya un interés mutuo de colaboración, porque es parte también del equipo, ¿no? La novela es un propio sistema y uno construye una película que va a entablar un diálogo, que va a crear un nuevo sistema y va a crear un diálogo con esa película. Entonces, en esa relación está bueno conversar con la primera persona que creó ese universo para conversar sobre los cambios, porque también tiene que ver con que, bueno, a nosotros se nos ocurrió esto. ¿Vos qué pensás sobre esto? ¿Te parece que sí, que no? ¿Te molesta o no te molesta y te parece que lo enriquece? Y me parece que siempre, cuando más cuando más personas podamos sumar a ese equipo, mejor. Me gustaría que puedan decirles algunas palabras, algunas recomendaciones a los aspirantes y las aspirantes que quieren ingresar a ENAR, que están escuchando este podcast, que todavía quizás no se decidieron por alguna de las carreras. ¿Qué les dirían? Lo primero que te tiene que gustar es escribir. Te tiene que gustar en serio, ¿no? O sea, tiene que ser algo que te apasione, porque muchas horas de tu vida, una cosa es lo que querés estudiar, otra cosa es cómo querés vivir. Tiene que ver con que puedas mantener viva, ¿no?, ese fuego, porque si no es imposible, ¿no? Te puede gustar mucho el cine, pero si no te gusta escribir estás liquidado. Lo otro es que vengan con honestidad a las famosas exámenes y al famoso coloquio, que no le den tanta bolilla a los tutoriales, que traigan lo que son, que es la forma más rápida de que nosotros encontremos quiénes son. Lo que pasa cuando tenemos que elegir entre los que vienen es un poco eso, es seguir una intuición en un tiempo reducido de personas que están abiertas, capacitadas, que son encantadoras, que te gustan todo, pero cuando pasaron por un tutorial se le ve la marca en el orillo. O sea que lo mejor es que sean ellos y que venga con esa autenticidad a hacerlo. Bien. Una característica que tenemos que tener los y las guionistas que nos dedicamos a esto es aceptar que nuestro trabajo va a ser leído por muchas personas y que todas las personas que lo van a leer van a tener una opinión sobre nuestro trabajo. Cuando digo muchas, es muchas, ¿sí? O sea, esto quiere decir hay concursos, o sea, para que un proyecto que uno tiene se llegue a filmar, hay que presentarlo a un concurso, ese concurso lo lee un jurado. A veces nosotros tenemos que hacer presentaciones orales adelante de otra gente. Todos van a opinar. Después hay una mesa donde se sientan todo el elenco a leer el guión, o todo el equipo a leer el guión, y todos tienen algo para opinar. Famoso página a página. El página a página, famoso, donde uno a veces no quiere ir, pero no le queda otra que ir, porque tiene que ir a explicar algunas cuestiones. Que por más que esté solo escribiendo, a veces a uno le da fiaca ir a esos encuentros, pero tiene que ir y conversar y tratar de a veces explicar lo que no quedó tan claro en la escritura, o argumentar, y también estar abierto, y esto es muy importante, hay que ser versátil y hay que ser receptivo a todos los comentarios que los demás tienen, porque la verdad que la mayoría de las veces enriquece el trabajo con la lectura de los demás. Bueno, Esteban, Enrique, muchas gracias por sus reflexiones y sus comentarios, por habernos acompañado en este podcast, y esperemos que iluminen el discernimiento de los aspirantes y las aspirantes para poder inscribirse luego en la carrera de guión. Y a todos y todas los saludo, y vámonos preparando para el tercer módulo, que es de realización cinematográfica, a ver cómo esos guiones literarios ahora se transforman en una posible puesta en escena y se transforman en una película.